metodologías ágiles o Lean Startup te permite tener contacto con clientes, testear lo que uno está pensando como hipótesis, volver rápidamente a tu oficina y contrastar eso que uno pensaba como hipótesis con la realidad que te tocó ver afuera. Y eso iterarlo lo más rápido posible y las veces que sea hasta que encuentres la conjunción perfecta entre el cliente y el problema que tiene. Desde que lanzaron el emprendimiento, ¿a cuántos emprendedores han ayudado? ¿En cuántos países han desarrollado talleres? ¿Han tenido casos de éxito concretos? Actualmente hemos capacitado alrededor de, yo diría que ya 800 emprendedores. Y no solamente hemos trabajado con emprendedores, sino que trabajamos con profesores universitarios que enseñan emprendimiento, con ejecutivos de programas de apoyo a los emprendedores, ya sea desde el sector público o el sector privado. Y también hemos apoyado a algunas empresas que tienen áreas de intraemprendimiento. Nuestros esfuerzos se están centrando actualmente muy fuerte en Chile, en México y en Colombia. Ahora me gustaría pasar a hablar un poco sobre emprendedores anónimos. Nosotros nos dimos cuenta de dos problemas que se repiten una y otra vez en Latinoamérica. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que el emprendimiento en general es un camino súper solitario y en donde el fracaso es visto como lo peor que te puede pasar. Por otro lado, nos damos cuenta de que hay múltiples iniciativas de educación en emprendimiento en Latinoamérica, pero muchas de ellas son, de hecho la mayoría de ellas son unidireccionales. Es decir, una persona se para enfrente, dicta cátedra y los demás escuchan. Y hay un momento final para el networking, el cual por lo general no se aprovecha del todo. En vista de esto nace Emprendedores Anónimos, que son sesiones de recuperación de los fracasos del día a día del emprendimiento. O en otras palabras, somos el Alcohólicos Anónimos del emprendimiento. Y lo que llevamos a cabo son estas sesiones de recuperación en donde el compartir el aprendizaje de los fracasos obtenidos es la clave y la colaboración es el motor de todo. Hasta la fecha, ¿a cuántos emprendedores han asistido o cuántos emprendedores forman parte de la comunidad? Emprendedores Anónimos actualmente se encuentra en 9 países. Estamos en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y entrando ahora a Costa Rica. Movemos una comunidad de aproximadamente 1000 emprendedores. Esos son los emprendedores fieles, más que nada. Hay otros también que van de forma un poco más espontánea. Y en Emprendedores Anónimos movemos más de 40 coordinadores, es decir, representantes de Emprendedores Anónimos en las distintas ciudades, que finalmente se encargan de diseñar y ejecutar estas sesiones de recuperación. ¿Qué valor le puede aportar el fracaso a otros emprendedores que están iniciándose? Para nosotros el fracaso es sinónimo de aprendizaje y todo aprendizaje finalmente te va a llevar un paso más cerca del éxito. Por lo cual, ¿qué le diría yo a un emprendedor que le teme al fracaso? Pues que lo vea finalmente como una herramienta que lo va a ayudar a alcanzar el éxito aún más rápido que un emprendedor que aún no fracasa. Finalmente, el valor que se entrega en este tipo de sesiones es que absolutamente todos pueden entregarle valor a alguien, independiente de su nivel de experiencia, y a su vez pueden capturar valor de ellos en algo que ellos estén requiriendo.